Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de las redes sociales. Quien les habla nuevamente, su hermano Freddy Angulo, del Ministerio Casa del Noble, Ministerio de Predicación y Enseñanza. Pues bien, el día ha llegado. Este es el último video en relación a una serie de videos que he venido desarrollando en pro de hacer un tratamiento sencillo, escueto del tópico de la santificación. Tema: doctrina de importancia bíblico-teológica. Pues bien, para introducir este último video, recordemos algunas cosas de los videos anteriores. Pues bien, en el primer video nos hicimos cargo, con la ayuda de Dios, de la pregunta que dice: ¿qué es la santificación preparatoria? En pro de aquello decíamos que Dios en la eternidad pasada escoge por su sola gracia gratuita a un determinado grupo de personas de forma individual, de forma incondicional y de manera soberana, para que sean salvos en algún momento del devenir de la historia. En relación a esta explicación, a este fenómeno, ¿cómo se relaciona entonces la santificación preparatoria para tener un entendimiento semántico correcto del mismo? Pues bien, el término santificación entiéndase básicamente como separación, es decir, tomar algo de un punto A y traerlo a un punto B, separar algo. En ese sentido, cuando Dios nos escoge para salvación, nos separa para salvación. En ese sentido debe entenderse la santificación preparatoria. De ahí la nomenclatura preparatoria. Ahora, en el segundo video, nos hicimos cargo de la pregunta que decía: ¿qué es la santificación posicional? Y en relación a aquello, en términos básicos, también decíamos que cuando una persona, por la gracia de Dios, cree en Jesucristo, en el Evangelio, Dios lo declara justo. Esta persona es puesta en Cristo, es bautizada en Cristo. Es decir, es tomado de la posición de no estar en Cristo a la posición de estar en Cristo. De ahí santificación posicional, es decir, la posición del creyente, del que ha sido salvado, ahora es Cristo, en Cristo. De ahí santificación posicional. Dios lo declara justo y esta persona es vista como perfecta, es santa, es perfecto, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo, por estar en Cristo, por la gloriosa obra de Cristo en el Calvario. En el tercer video, nos hicimos cargo de la pregunta: ¿qué es la santificación progresiva o experimental? Decíamos en esa dirección que el creyente que ha sido salvado tiene que vivir el día a día, comienza un peregrinaje y tiene que buscar la santidad en todas las dimensiones de su vida. Por ejemplo, en el aspecto personal, en el aspecto familiar, en el aspecto en el trabajo, como ciudadano ante el gobierno civil, etcétera, etcétera. Debe practicar y buscar la santidad. En este sentido, la obra del Espíritu Santo
está santificando al creyente a través de la palabra de Dios. Es decir, nos lleva de santidad en santidad. Eso no significa que no tengamos luchas, que no tengamos problemas o que no pequemos. Decíamos básicamente que en ese sentido de la santificación, aunque se espera que uno tenga un progreso, no obstante, no vamos a llegar a la perfección en esta vida. Ahora, si usted quiere saber más con respecto a la santificación progresiva, les remito a aquí el tercer video y así al video número 1 y video número 2. Ahora, en este video nos haremos cargo de la pregunta que dice ¿qué es la santificación definitiva o final? Pero para aquello quiero recordar también lo siguiente. A ver, en términos generales, cuando uno habla de la santificación, se habla de 4 aspectos: santificación preparatoria, santificación posicional, santificación experimental o progresiva y santificación final. Ahora, si uno quisiera estrechar un poco más la cosa, hablaría de 3 aspectos de la salvación. Y aquí el término salvación se usa en 3 sentidos distintos. Una misma palabra es usada para dar a entender 3 cosas distintas. El significado de un término radica en el uso que el escritor bíblico hace del mismo. A veces la gente se confunde porque se usa la misma palabra y por eso cree que está hablando de lo mismo o de la misma dimensión. Pero no es así, es el contexto que debe determinar en qué sentido el autor inspirado usó un determinado término en un determinado contexto. Entonces, las 3 etapas de la salvación. En la santificación posicional, hemos sido salvados de la penalidad del pecado, es decir, de la condenación eterna. En ese sentido se usa el término salvación. En la santificación progresiva o experimental, estamos siendo salvados del poder esclavizador del pecado. Se da cuenta que igual se usa el término salvación, pero en el sentido de que estamos siendo salvados del poder esclavizador del pecado. Ahora, hemos usado el término salvación en 2 sentidos. En el sentido de que hemos sido salvados de la penalidad del pecado, santificación posicional, y estamos siendo salvados del poder del pecado, que se conoce como santificación progresiva. Pero en este video vamos a hablar de qué es la santificación definitiva o última etapa de la salvación. ¿Me explico? Bien. Para ello quiero apelar a una definición sencilla pero muy clara del doctor Arnold Fruchtenbaum, judío mesiánico y dispensacionalista, que dice lo siguiente con respecto a la santificación definitiva. Cito: es salvación de la presencia del pecado. ¿Qué es la santificación definitiva? Es decir, somos salvados de la presencia del pecado. ¿Se acuerda que en la santificación posicional hemos sido salvados de la condenación del pecado o de la penalidad del pecado? En la santificación experimental o progresiva estamos siendo salvos del poder del pecado, y ahora en la santificación definitiva somos salvos de la presencia del pecado. Ya no hay pecado. Ahora, en esa dirección uno podría preguntarse, ¿cuándo se lleva a cabo este tipo de santificación? Es decir, la santificación final. Y en pro de aquello, permítame leer lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, abro comillas. Repito, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero, contraste, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, cierro comillas. ¿Cuándo se ha de manifestar la santificación definitiva? En el momento cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Para que usted lo entienda de mejor manera, en el momento del arrebatamiento de la iglesia. En el tiempo de la glorificación del cuerpo. De ahí el pecado será quitado de nosotros completamente. Seremos salvos de la presencia del pecado. Y este texto ilumina bastante porque dice, repito, amados, ahora somos hijos de Dios. Amén, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, es decir, santificación definitiva. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su venida, Jesucristo, seremos semejante a Él. Seremos semejante al cuerpo de resurrección de Jesucristo. Porque, aquí está la razón, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Bendito sea su nombre. Ahora, en la santificación progresiva y experimental que vivimos, a veces el pecado nos asedia. Pero un día seremos salvados de la presencia del pecado. ¡Qué descanso, hermano! ¡Qué descanso! Quiero leer también Judas capítulo 1, versículo 24. Judas, versículo 24, que dice, abro comillas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cuando seamos presentados delante del Señor, ahí está manifestada la santificación final. Ya no tendremos relación con el pecado en ningún sentido, estimados. ¡Wow! Esto es glorioso. Otro versículo bíblico, o otros dos versículos bíblicos, Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, al cuerpo de resurrección de Jesucristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, cierro comillas. La doctrina de la glorificación. Obviamente no estamos haciendo un desarrollo exhaustivo de la doctrina de la glorificación. Eso ya es materia de otra empresa que Dios me permita realizar más adelante. Entonces, ¿qué es la santificación final? Como dice el doctor Arnold Fruchtenbaum, es salvación de la presencia del pecado. Amigos míos, yo creo que estas cápsulas, por la gracia de Dios, han traído algo de luz. Les insto a que ustedes sigan profundizando en estos temas. Y si ustedes quieren que yo trate algún tema en particular, escriban abajo en la caja de comentarios. En algún momento los trataré, si Dios así me lo permite. Pues bien, este es el video número 4. Fue una alegría poder confeccionar estos 4 videos que sirven en forma de degustación. Es importante que usted como predicador, usted como estudioso de la Biblia, usted como cristiano, entienda estos temas, para que así vivamos una vida piadosa para la gloria de Dios. Santificación progresiva.
Hermanos y amigos, termino diciendo, cuando Dios ha salvado a una persona, esta persona no puede perder la salvación. No puede. Y estos 4 tipos de santificación, cuando son entendidas de manera correcta, sin torcer el texto bíblico, uno comienza a poner cada huevo en el canasto que corresponde. Y la Biblia comienza a reflejar luz. En tu luz veremos la luz. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.